Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre anatomía del corazón. En este caso le toca la configuración interna. El video pasado sobre esta serie de anatomía del corazón era sobre la configuración externa. Ahora vamos a ver la configuración interna del corazón. Entonces, comenzamos. Bueno, primero que todo, hay que saber que el corazón es una estructura que genera un bombeo sanguíneo constante para permitir que todo este flujo llegue de manera correcta a lo que son todos los tejidos. Y bueno, el corazón se divide en cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos. El aurículo o atrio es derecho e izquierdo y los ventrículos también son derecho e izquierdo. En esta imagen podemos observarlo de esta manera. Si se dan cuenta, aquí estaría lo que es la aurícula derecha, aquí tapada la aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, o en este pequeño esquema que es un poquito más didáctico se puede observar de mejor manera. Estas cavidades están separadas entre sí por tabiques. Las dos aurículas separadas por un tabique interauricular y los dos ventrículos separados por un tabique interventricular, no interventricular e interauricular. Ahora, el tabique interventricular es de forma triangular. Si ustedes alcanzan a observar acá, se ve una forma triangular en donde la base va a ser superior, mientras que el vértice va a ser distal, es decir, el vértice del tabique. El espesor es muy variable. En esta zona del vértice es la porción más ancha de todo el tabique. Llega a medir en situaciones fisiológicas hasta 1.5 centímetros. Y esto puede depender de otros factores como la presión a la que esté trabajando el ventrículo. Por ejemplo, una hipertensión o paciente hipertenso puede llegar a generar alteraciones en esta musculatura, porque bueno, al final de cuentas es un músculo. Y todo músculo que se trabaje constantemente va a terminar generando hipertrofia. Y el corazón no es la excepción. Se va alargando en toda esta región y en ese alargamiento que está generando se adelgaza. La parte más delgada es la que está casi en contacto con lo que es el tabique interauricular, porque el tabique interauricular es una continuación de este interventricular. En esta zona que es más delgada mide aproximadamente 2 milímetros. La porción membranosa, que sería esta porción más delgada, sirve sobre todo para la inserción de unas pequeñas fibras, tal y como ven aquí. Estas fibras van a ser las que van a ayudar a la formación de las válvulas. Y estas válvulas son las que regulan que el corazón mande la sangre en los momentos correctos y no se regrese a lo que es el cuerpo, pues para poder generar un movimiento constante y adecuado. El tabique interauricular es mucho más delgado y a diferencia de este, que es de una naturaleza muscular en su porción más gruesa y membranosa en su porción más delgada, el tabique interauricular es todo membranoso. Se dice que es la continuación del interventricular. En promedio mide alrededor de 4 milímetros, o sea, es mucho más delgado que el tabique interventricular y presenta algunos vestigios embriológicos, como la fosa oval, que la fosita oval es esta comunicación interauricular que está de manera fisiológica en un bebé, porque bueno, no respiran, ¿no? Y no usan los pulmones, así que necesitan generar este movimiento de otras formas, así que se usa esta comunicación interauricular. Alrededor de la fosa oval, que es el vestigio embriológico, se encuentra un pequeño anillo fibroso, ¿no? El anillo de Vicens. O Vicens, que sirve justamente para proteger esta fosa. Asimismo, entre este orificio interauricular hay un pequeño pliegue, ¿no? Que será como una bolsita, que es un vestigio embriológico, el pliegue de Botal. Ahora, los ventrículos y las aurículas están comunicados de manera constante. La aurícula, que es esa estructura que se ve aquí mucho más encima, la hago por fuera para que se vea ya que el láser es rojo. Y esto grandotote es el ventrículo, ¿no? Ahora, entre la aurícula y el ventrículo, si ustedes alcanzan a observar, aquí en esta región hay unas cuerdas. Estas cuerdas que parecen como pequeñas fibras son lo que van a ayudar al movimiento de las válvulas. Y estas válvulas o el espacio que está entre
una aurícula y un ventrículo, se llama una válvula aurículo-ventricular, justamente porque está en esta región. Sin embargo, los ventrículos, que son las cavidades más grandes, también tienen otro orificio, porque los ventrículos mandan sangre a las arterias, ya sea la arteria pulmonar, que la va a llevar a los pulmones para su oxigenación, o la arteria aorta, que la lleva a todo el cuerpo, la circulación sistémica. En este caso, el orificio aurículo-ventricular, que es este que está aquí, se va, o tenemos dos, uno que está entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, y otro que está entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. El de la aurícula izquierda se llama válvula tricúspide o tricuspidia, y el de la derecha es el de la izquierda, perdón, es la válvula mitral. Estos se abren en la diástole, es decir, la fase de relajación, y se cierran en sístole, justamente para que esta contracción del corazón no regrese la sangre, sino que lo mantenga en ese punto y pueda bombearse de forma correcta. Este orificio auriculoventricular que tiene estas válvulas, la tricúspide y la mitral, se presenta con fibras de inserción. Se dan cuenta, aquí hay distintas fibras de inserción y estas se acompañan de músculos. Se dice que tiene una cara irregular, que es justamente este que estoy señalando en este momento con el mouse, que sirve para la inserción de lo que son las cuerdas tendinosas. Ahora, ya vimos de manera muy general lo que son los orificios auriculoventriculares, que aquí se alcanza a ver mejor. La tricuspidia con tres válvulas, por así decirlo, o tres fibras que ayudan a su movimiento, y la mitral con dos. Pero existen otros, que son los orificios arteriales. Los ventrículos básicamente mandan sangre a arterias. Toda estructura que salga del corazón se llama arteria. Toda estructura que llega al corazón se llama vena. En este caso, como están saliendo tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, se llaman arterias. Del ventrículo derecho va hacia lo que es la arteria pulmonar y del izquierdo va a la aorta. Los orificios arteriales, que son estos que estoy señalando en este momento, son bastante delgados y sobre todo se componen de tres capas. Son delgados entre comillas porque en realidad soportan presiones mayores. Las tres capas que presentan son una capa ventricular, una capa media y una capa parietal. Estos carecen de fibras musculares, a diferencia de las auriculoventriculares, que se dan cuenta están apoyadas sobre fibras y estas sobre músculos, ¿no? Como se alcanza a ver acá. Estas no, pero tienen una estructura de válvulas, que son esas que vemos acá. Estas válvulas se abren y se cierran según la presión del ventrículo. En este caso, estas también se abren según la presión del ventrículo, pero son apoyadas por lo que son los músculos, ¿no? En este caso se abren con la presión y es lo que permite la salida. Estas válvulas se conocen como las válvulas sigmoideas y se dividen en dos: la aórtica, que justamente sirve para la salida de la aorta, y la pulmonar, para la salida hacia la arteria pulmonar. Tienen entre sus características una zona de adherencia, tal y como se alcanza a ver aquí. Esta zona de adherencia va a estar pegada a todo lo que es el vaso, pero tienen un borde libre. Este borde libre es justamente lo que permite su apertura, y esta apertura es lo que genera que haya movimiento sanguíneo. Esta apertura tiene unos nódulos, y son el nódulo de Arancio y de Morgagni, que se van a describir un poco más adelante. Ahora, ¿cómo son las paredes de los ventrículos? Si se alcanzan a observar, son paredes bastante gruesas y compuestas de mucho músculo. En este caso, la composición muscular que tienen genera que sean anfractuosas. ¿Qué quiere decir anfractuoso? Bueno, básicamente quiere decir que tiene muchas rugosidades, ¿no? Que no es planito, que no es completamente liso. Así como se alcanza a ver en este punto, ¿no? Se dan cuenta, no es liso ni nada, sino que tiene muchas como relieves, más o menos. Y estos relieves es lo que genera esta apariencia anfractuosa. Pero esta apariencia se da por el tejido muscular del corazón. Y los músculos se componen, o las fibras, mejor dicho, son de tres órdenes: primero, segundo y tercer orden.
Las fibras de primer orden son lo que conocemos como las cuerdas tendinosas, que básicamente serían estas, que son las que permiten que las válvulas trabajen de forma correcta. Las de segundo orden tienen una característica que hace que no estén jalando como tal a las válvulas, sino que van entre las paredes de lo que es el ventrículo, formando una especie de puente. La bibliografía refiere que dejan un borde libre en el medio, es decir, así como un puente que básicamente no está amarrado o unido por todo el puente, sino solamente del inicio hasta el final, un puente colgante, del inicio del puente al final del puente. Así ocurre con estas fibras de segundo orden, que lo que tienen es que están cruzando de la pared esta del ventrículo, por ejemplo, a esta otra pared del ventrículo, y entonces están haciendo como telarañas constantes en todo lo que es el ventrículo, pero sirve justamente para que haya una estructura correcta y un bombeo adecuado. Y las de tercer orden básicamente son fibras musculares que están adheridas a la pared, que son estas que estoy señalando con el mouse. Ahora, hablando ya un poquito más específico, vamos a empezar a mencionar al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo. En este caso comenzamos con el ventrículo derecho. Tiene forma de pirámide. Aquí les quise representar más o menos a un dibujo a mano alzada como es que sería este ventrículo. Y nos va a servir para explicar las paredes. Tiene una pared anterior, una pared inferior y una pared interna. La pared anterior es esta que estoy señalando en este momento con el mouse. Es cóncava y además se puede conocer como la esternocostal. Si aquí, este es el corazón en su cara anterior, ¿no? Si aquí pusiéramos a lo que es el esternón, donde estoy moviendo el mouse en este momento, pues justamente sería la pared que está chocando con él. Entonces por eso se llama la pared esternocostal. Es delgada y principalmente tiene fibras de segundo y de tercer orden. Esta presenta la inserción para el pilar anterior de la válvula tricúspide. Ok, ¿a qué voy con esto? La válvula tricúspide, que es esta que está aquí, recordemos que la tricúspide es la comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, tiene distintas fibras. Y estas fibras o pilares van a permitir su movimiento y su apoyo. No se dan cuenta, no está solita, sino que está apoyada sobre distintas estructuras que permiten que ésta esté trabajando de forma adecuada. Tiene distintos pilares. En este caso, las columnas que la sostienen, es decir, el pilar anterior, o sea, por la parte de enfrente, van a estar insertadas dentro de o apoyadas en esta pared anterior. De hecho, se dan cuenta, aquí se retiró lo que es la pared anterior, y en esta pared anterior que se acaba de retirar en esta imagen es en donde se apoyan los pilares anteriores para la válvula tricúspide. La pared inferior, que sería esta que viene acá, o diafragmática, porque se apoya justamente sobre el diafragma, va a ser cóncava, y en este caso tiene el pilar inferior, es decir, el apoyo inferior de la válvula tricúspide. La pared interna, que es esta que viene por acá, ¿por qué se llama interna? Porque está pegada a lo que es el tabique interventricular, es decir, entre los ventrículos. Esta pared interna, que viene aquí donde estoy señalando, en este caso con el mouse, espero que se alcance a ver mejor con el láser, por el color de la imagen, presenta el infundíbulo o tracto de salida, que este tracto de salida básicamente es el punto por donde la arteria pulmonar va a salir. Y esto es lo que tiene la pared interna. Ahora, los bordes. El corazón, al ser una pirámide, tiene caras, ¿no? La cara anterior, la cara interna o la cara inferior, pero también tiene bordes. El borde anterior, que sería este que viene por acá, une a lo que es la pared anterior con la pared interna, es decir, esta que se retiró y esta que se ve aquí. Entonces ese es el borde anterior. El borde posterior tiene un pequeño surco que se llama surco interventricular posterior, que sería una línea imaginaria trazándolo por acá, donde estoy moviendo el mouse en este momento. Y un borde externo, que es este que estoy señalando acá, que es la unión de la pared anterior con la pared inferior o diafragmática.
El vértice. No hay que confundirlo con el vértice del corazón. Este es el vértice del ventrículo derecho. En este caso es la porción más inferior, es decir, la punta del ventrículo derecho. No es el vértice real del corazón. En esta región del vértice es donde más se encuentran columnas carnosas de segundo y de tercer orden. Es decir, puentes y que están pegaditas a lo que es la pared. Siguiendo con el ventrículo derecho, vamos a observar que tiene una base. Esta base justamente es lo que nos va a ayudar a orientarnos de mejor manera en el espacio por el acomodo del corazón. Esta base, que sería esta zona que estoy señalando en este momento, está relacionada o está orientada arriba, hacia atrás y hacia la derecha. Y presenta el orificio aurículo-ventricular, en este caso la válvula tricúspide, y el de la pulmonar, el de la arteria pulmonar, o también conocido como el infundíbulo. El orificio aurículo-ventricular y la válvula tricuspidia es de característica vertical. Si se dan cuenta, aquí el corazón está visto anatómicamente desde la cara anterior. Y la válvula no es horizontal, o sea, no es que esté orientado el corazón como nos imaginamos normalmente, ¿no? Sino que tiene cierta desviación. Al generar esta desviación el corazón permite que justamente esta válvula tricúspide no quede de forma horizontal, sino que queda de forma casi vertical, por lo que su punto de apoyo, por así decirlo, o visto de una manera anatómica, puede verse desde el cuarto, es decir, la porción más superior sería desde el cuarto hasta la porción más inferior, el sexto espacio intercostal, es decir, abarca desde la cuarta espacio intercostal hasta el sexto. Y presenta lo que, bueno, tamaños diferentes, 33,8 aproximadamente en mujeres, 38 milímetros en hombres. Y tiene 3 valvas o 3 apoyos que permiten que muevan a esta tricúspide, que sería la anterior, la postero inferior y la interna. Si ustedes recuerdan, en las paredes, cuando hablamos de las paredes del ventrículo, les mencionaba distintas, o que en esas paredes es donde se insertaban este tipo de fibras. El ventrículo derecho también tiene pilares. En este caso, el pilar anterior, que sería esta zona que estoy señalando en este momento, va a tener fibras de segundo orden. Y esta se va a empezar a dividir y cada vez más en lo que son las fibras tendinosas. En este caso, una conjunción muy común de estas fibras de los músculos papilares anteriores, o del pilar anterior mejor dicho, es que terminan formando una pequeña cinta. Esta cinta, que básicamente se refiere a que muchas fibritas llegan en un mismo punto, y al llegar todas en ese mismo punto, en vez de que sean fibras así tan delgaditas, forman una sola muy gruesa. Esa sola muy gruesa se llama cinta arciforme. El pilar inferior va a dar lo que es la valva inferior, que también tiene fibras que sirven, fibras tendinosas para la inserción a lo que es la tricúspide. Mientras que el pilar interno tiene fibras de primer orden, y justamente son las que van a provocar que exista una valva interna. Así tenemos a lo que es la tricúspide con estas 3 porciones. Ahora, el ventrículo derecho, además de tener el orificio auriculoventricular, presenta el orificio de la arteria pulmonar, que también se conoce, como les venía mencionando, como el infundíbulo o infundíbulo, como lo van a encontrar en algunas bibliografías, sobre todo más antiguas. Tiene una estructura sigmoidea. Si ustedes recuerdan, la estructura sigmoidea es esta clásica con las 3 como bolitas, ¿no? Con este borde libre, ¿no? Un borde adherente, un borde adherido y un borde libre, que es justamente por donde la sangre va a salir. En esta región va a haber una separación entre el orificio de la pulmonar con el aurículo ventricular, y esta separación se denomina la cresta supraventricular de His, que es la separación entre esas dos estructuras que les acabo de señalar. Está aproximadamente a nivel del tercer cartílago costal izquierdo. Si ustedes recuerdan, la auriculoventricular, la tricúspide en este caso, estaba entre el cuarto y sexto intercostal.
En este caso está en el tercer cartílago costal, es decir, un poquito más arriba. Y sí, anatómicamente, pues observamos que es para ubicarlo de mejor manera. Y en este caso las valvas van a ser una anterior, una derecha y otra izquierda. Y el nódulo que queda libre, es decir, como una pequeña carnosidad, como un pliegue de lo que es esta válvula, se llama el nódulo de Morgan. Ahora, el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo tiene la característica de que sus paredes van a ser bastante más gruesas. Si alcanzas a observar la carne, por así decirlo, los músculos son mucho más gruesos que los del ventrículo derecho. Y esto se da justamente porque el ventrículo izquierdo trabaja a presiones mayores. Porque tiene que mandar todo a la circulación sistémica. En este caso, las paredes de lo que es el ventrículo izquierdo se pueden dividir en dos. En una pared externa, que justamente sería esta que viene acá, y una pared interna, que sería esta que viene acá. ¿Ok? La pared externa va a estar caracterizada por columnas carnosas, es decir, columnas que van a tener múltiple inserción y bastante punch, por así decirlo, para fuerza de lo que es el ventrículo. Mientras que la pared interna presenta la mayoría de los pilares justamente para su válvula, que en este caso se llama mitral. Y otros pequeños surcos, que básicamente esos surcos son los remanentes de las fibras de las de His. El ventrículo izquierdo tiene una forma un poquito más irregular, aunque también se puede observar de tipo triangular, ¿no? En este caso, como todo triángulo, tiene un vértice. El vértice del ventrículo izquierdo es el vértice real del corazón, lo que conocemos como ápice. Hay un foco de auscultación, es decir, ponemos el estetoscopio en ese vértice y se llega a escuchar. En este caso, este es el vértice real del corazón. Este es el del ventrículo derecho nada más. Mientras que este es el del ventrículo izquierdo. Pero al ser mucho más grueso, se considera que es el ápice real del corazón. La base de lo que es el ventrículo izquierdo presenta al orificio auriculoventricular junto con su válvula mitral y al aórtico, que lo va a mandar todo a lo que es la aorta, es decir, la circulación sistémica. El orificio mitral está entre el cuarto y el quinto cartílago costal y, como les digo, parte de lo que es la base de lo que es el ventrículo. Es mitral porque, o bueno, se conoce como mitral ya que tiene dos valvas. La izquierda, que es un poco más pequeña, y la derecha, que es un poco más grande. Los pilares por los que se inserta básicamente estas valvas van a ser uno anterior y uno posterior, que van a dar fibras. Aquí se ve el pilar posterior y este es el pilar anterior, que van a dar fibras a lo que es estas fibras tendinosas que van a permitir que exista una correcta función de esta válvula mitral. Ahora, el orificio aórtico, que en esta imagen no se alcanza a ver muy bien, pero en esta sí, o sea, didácticamente se ve mejor, es el que estoy señalando en este momento, va a ser antero, es decir, hacia adelante, e interno, es decir, un poquito más hacia medial, a lo que es el aurículo ventricular. Este es el aurículo ventricular, entonces va a estar hacia adelante y hacia adentro de este orificio mitral, ¿no? Que es el que veníamos mencionando. Las valvas que presenta son mucho más resistentes justamente por la presión por la que están trabajando. Y como les mencionaba, estas tienen un borde libre y un borde adherente. En el borde libre hay un nódulo, mientras que en el pasado, en el de Morgagni, en este caso se llama nódulo de Arancio. Y en vez de ser una anterior, una posterior, etc., estas son una posterior y dos anteriores. Y se ubica prácticamente casi al mismo nivel, al nivel del tercer cartílago costal. En el otro era a nivel del tercer cartílago costal, si ustedes recuerdan. Ahora, ya que vimos a lo que son los ventrículos, vamos a hablar de las otras cavidades. Estas otras cavidades se llaman aurículas. Y su función principal es la recepción de sangre. Toda estructura vascular, ¿no?, que llegue al corazón va a entrar por las aurículas. Y toda la que salga lo hará por los ventrículos. Todo lo que llega se llama vena. Todo lo que sale se llama
arteria. Ahora, las aurículas comparten que trabajan a una menor presión y en general carecen de fibras de primer orden. Es decir, toda esta estructura que vemos aquí no va a tener fibras de primer orden. Le quise representar como con un cubo para observarlo de manera más correcta. Esta es la pared externa, esta es la pared interna, la pared superior, la inferior, la anterior, que es esta más rosadita, y la posterior, que es esta gris. Y así lo vamos a entender de mejor manera con este dibujo ya grande de lo que es una aurícula seccionada. Vamos a empezar con la pared externa, que es esta que está aquí. Esta pared externa, que es la que estoy señalando en todo este recorrido, algunos autores la consideran más un borde, más que una pared es un borde, y presenta los músculos pectíneos. La pared interna, que es esta que estoy moviéndome en este momento, es la que está en contacto con el tabique interauricular, y en esta zona es donde queda ese anillo protector de la fosa oval, el anillo de Vicens. La pared superior, que es esta que estoy moviéndome en este punto, va a tener al orificio, esta que está aquí, el orificio de la vena cava superior, que es esta vena que vemos acá. Es la entrada de toda la sangre de cabeza, cuello, etcétera, que entra por esta zona. Y este orificio mide en promedio 20 milímetros. Ahora, la pared inferior, que es esta que viene acá, va a tener dos orificios. Uno de la vena cava inferior y otro del seno coronario, que viene acá, que es más pequeñito. En este caso, el de la vena cava inferior es más grande que el de la superior, mide aproximadamente 30 milímetros y está controlado por una pequeña válvula que permite una regulación en el flujo, que se llama la válvula de Eustaquio. La otra, que es la del seno coronario, está en posición antero-interna, es decir, hacia adelante y hacia adentro en relación con el orificio de la cava inferior. Y en este caso también tiene una válvula que se llama la válvula de Tevesio. Entonces tenemos dos válvulas, una que es la de Eustaquio y otra que es la de Tevesio, justamente para la entrada de la pared inferior de la aurícula derecha. La pared anterior, que en este caso pues no se ve porque está seccionada, es lo que tendría un orificio de lo que es la orejuela derecha. Aquí más o menos se alcanza a observar. Derecha, la aurícula derecha es este punto, y aquí que estoy señalando y me estoy moviendo desde este punto es donde estaría la orejuela, y tiene una pequeña entrada en esta zona anterior, mientras que la pared posterior tiene pequeñas eminencias. Se dice que son justamente de vasos sanguíneos, y la más grande de todas estas eminencias se llama el tubérculo de Lower. Y ya para ir finalizando, vamos a hablar de la aurícula izquierda. Esta también tiene paredes. En este caso, la pared posterior está del mismo color, más gris. La pared inferior sigue siendo verde. La pared superior sigue siendo celestita. Pero he cambiado los colores de las paredes, tanto interna como de la externa. ¿Por qué? Porque esta se está orientando hacia afuera. La pared externa es esta roja y la pared interna es esta azul. La pared anterior sigue siendo la rosadita. Ahora, la pared posterior, que sería esta que vemos acá, y esta que estaría en este punto, va a estar conectada, o más que conectada, con una pequeña convexidad, que es básicamente como una eminencia, como una elevación dentro de la misma, por el paso del esófago. Aquí se acaba de observar el esófago que viene en esta posición, y el corazón, que está en esta región de acá, va a estar justamente teniendo un contacto directo con el mismo. El esófago crea como una pequeña almohadita que se va a representar en esta zona posterior. Y también en la pared posterior va a tener la entrada 4 orificios de las venas pulmonares, que son las que ya regresan la sangre al corazón. La pared inferior va a ser bastante estrecha y va a tener un surco de lo que es la vena coronaria. La pared superior, que es esta que vemos aquí, esta que está en celestito, va a tener depresiones. Si se dan cuenta, hay muchas arterias que pasan por esta región, y al pasar por esta región tienen presiones más elevadas. Entonces van dejando surcos constantes o depresiones como pequeños canales dentro de esta región superior.
En este caso va a tener depresiones por troncos arteriales. La pared externa, que en este caso está seccionada, va a tener comunicación con la orejuela izquierda. Así como esta tenía, la de la aurícula derecha tiene comunicación con su orejuela, la izquierda pasa exactamente lo mismo. Tiene una comunicación directa con lo que es su orejuela izquierda. Y presenta un aspecto cavernoso porque hay múltiples trabéculas, que es tejido fibroso, que da este aspecto como de caverna por las fibras que da. La pared anterior, que sería esta que vemos aquí en este punto, y la rosadita que se ve acá, va a tener el orificio auriculoventricular y específicamente lo que es la válvula mitral. Mientras que la pared interna, ya para ir finalizando, va a estar en contacto con lo que es el tabique interauricular. Es mucho más delgada en la zona de la fosa oval, porque recordar que la fosa oval es una depresión que existe entre ambas aurículas, ¿no? Que es donde estaba el orificio interauricular. Tiene un pequeño repliegue, que este pequeño repliegue tiene un borde adherente en la porción superior y un borde libre ya en la zona más cercana a lo que es la fosa. En este caso, este borde se llama la válvula interauricular de Parchap, pero casi no se describe. En resumen, vamos a tener que el corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos, controladas cada uno por los tabiques, además de un orificio auriculoventricular entre aurícula y ventrículo y uno aórtico, que va a ser justamente la salida final de la sangre. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por haber visto el video. Si les gustó, ya saben que pueden darle like, compartir, suscribirse y etcétera. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.